también algún microorganismo, sea un virus, una bacteria, un parásito, cualquier tema, ¿no? Entonces, esto le llamamos nosotros la respuesta inmune, ¿no? Entonces vamos a sacar unos cómics para que ustedes puedan ver, ¿no? Llega o puede ingresar, por ejemplo, en un pinchazo en una mano con una astilla. En ese simple pinchazo puede ingresar los gérmenes. Estos gérmenes en la piel nosotros tenemos unas células presentadoras de antígeno. Estas células presentadoras de antígeno son un tipo de macrófago, ¿no? Pero que directamente no va a derivar del monocito, sino tiene un origen diferente, ¿no? Entonces también provienen de los hemangioblastos, pero tiene otro origen. Entonces este macrófago, que es la célula presentadora de antígeno, que lo tenemos a nivel de la piel, va a captar el ingreso de alguna sustancia o microbio, ¿no? Entonces este a su vez va a atraer la presencia, como sabemos, de otros elementos que son los neutrófilos, ¿no? Y así se va, digamos, desencadenar la respuesta inmunológica. Entonces, una vez que el microbio germen es captado, como sabemos, va a ser llevado dentro del citoplasma del macrófago hasta un linfocito, ¿no? Para que también se produzca la respuesta. ¿Qué sigue? Entonces, las funciones del sistema inmune básicamente son la defensa contra los agentes infecciosos, algunas sustancias también ajenas que ingresan a nuestro organismo, que no necesariamente son infecciosas, pueden ser sustancias tóxicas, y producto también de las células propias que se dañan, ¿no? Por ejemplo, en las neoplasmas, o de células malignas que pueden iniciar también respuestas inmunitarias. Entonces, con estos conceptos que hacen acordación a lo que es la agresión, vamos a entrar a inflamación. Entonces, inflamación es una respuesta de los tejidos vascularizados, o sea, de todo lo que está en el mesodermo. Está encargado de llevar leucocitos y moléculas de defensa del huésped de la circulación a los sitios de infección, es decir, a los tejidos, ¿no? Donde se haya producido el daño, para eliminar la causa, por ejemplo, microorganismos o toxinas, ¿no? Entonces, cuando decimos microorganismos, estamos hablando de lo que son virus, bacterias, hongos, parásitos, entre otros, ¿no? Y las consecuencias del mismo, por ejemplo, las células necróticas, pues que puedan, digamos, fallecer en este proceso, también van a ser retirados, ¿no? Y también vamos a ver que se van a formar también algunas respuestas que incluso pueden ser crónicas o pueden ser dañinas también para el propio organismo, ¿no? No siempre toda la reparación que se va a dar en un proceso inflamatorio es favorable para el paciente. Muchas veces en ese proceso de reparación se pueden producir, digamos, pueden ocurrir algunos sucesos, como por ejemplo, ¿no?, en las artritis reumatoides, que después de supuestamente haber bajado la inflamación vamos a tener el desarrollo del panus, o en algunas otras enfermedades también que son crónicas, ¿no? ¿Qué sigue? Entonces, la secuencia de la inflamación, vamos a ver que una vez que ingresa el microorganismo o estamos en contacto con la sustancia tóxica, se va a producir el reconocimiento, luego vamos a ver el reclutamiento, vamos a ver que hay una remoción del agente causal. Esto va a ser llevado a cabo a través de estos dos procesos de la inflamación aguda y la inflamación crónica. En realidad, esto de separar ambas inflamaciones es más que todo esquemático, ¿no? Si, digamos, se retorna a la normalidad con una reparación, queda como que la inflamación aguda ha cumplido su función, pero si persiste el cuadro, ya entramos a otra etapa que ya viene a ser la inflamación crónica, ¿no? Cuando ya ha pasado más de 3 semanas o 15 días. Posterior a esto viene la regulación y la reparación de los tejidos, ¿no? Como les decía, en la reparación no siempre vamos a tener, digamos, que se retorna a lo que es, por ejemplo, después de una herida en la piel, vamos a volver a que la piel pueda ser normal, ¿no? A esto va a tener que ver si, por ejemplo, se ha comprometido la dermis, se ha comprometido la hipodermis, tejidos profundos. Entonces, en la reparación la piel ya no va a quedar igual, va a formarse una cicatriz queloide dependiendo de la profundidad y digamos, tejidos que se hayan comprometido, ¿no? Entonces, esto va a llevar no solamente a ese tipo de respuestas, sino también de repente a fibrosis, impotencia funcional, entre otros, ¿no? ¿Qué sigue?
signos clínicos de la inflamación, como sabemos, hasta 3000 años antes de Cristo se consideraba, según los médicos antiguos, que era el dolor, el tumor, el color y el rubor, ¿no? Ya en una etapa posterior, Virchow, en el siglo XIX, ha agregado lo que es la impotencia funcional o la pérdida de la función. Entonces son 5 signos cardinales, ¿no? Estos 5 signos cardinales los vamos a manejar en los casos clínicos, ¿no? ¿Qué sigue? Acá este cómics, que casi todos lo tienen. ¿Qué sigue? Entonces ahora los componentes en la inflamación vamos a verlos a la exposición, todo lo que participa. Tenemos lo que son los vasos sanguíneos, los elementos celulares, los neutrófilos o los leucocitos. A esto también vamos a agregar otros elementos como son los monocitos, vamos a agregar linfocitos, células plasmáticas, entre otros, ¿no? Y también sustancias como las proteínas que se consideran mediadores de la inflamación. Ahora, los efectos adversos que se puedan producir son el daño tisular, las enfermedades inmunitarias, ahí vamos a ver cuáles son por hipersensibilidad y también autoinmunidad, lo que se genere la fibrosis en el sitio de lesión, o los cuadros que persisten con progresión de enfermedades crónico-degenerativas, como la artritis reumatoide, también como vemos el lupus, entre otros, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a la gota, arteriosclerosis, diabetes y el cáncer, entre otros, ¿no? Entonces, las causas de la inflamación vamos a ver que básicamente se consideran, ¿no?, las infecciones por todos estos microorganismos, los cuerpos extraños. Tenemos también necrosis, lesiones que se producen por isquemia, por agentes químicos, agentes físicos, entre otros, ¿no? Y enfermedades inmunitarias a las que se considera por hipersensibilidad y autoinmunidad. ¿Qué sigue? Los tipos de inmunidad que vamos a recordar son básicamente 2, ¿no? La innata y la adaptativa. La innata se dice que básicamente es de baja especificidad, va a ser una defensa contra los agentes infecciosos, sobre todo en las primeras horas, en las etapas iniciales, apenas se ha producido el daño, ¿no? Y los mecanismos que vamos a ver son mecanismos celulares y bioquímicos de respuesta rápida, ¿no? En la inmunidad adaptativa vamos a ver que es altamente específica. Acá ya van a participar otros mecanismos celulares y bioquímicos que van a tener que activarse y ampliarse para llevar a cabo su función. Además vamos a ver que esta es una respuesta que es más lenta que la inmunidad innata, ¿no?, que es la que de respuesta rápida. Ahora, los elementos que van a participar en la inmunidad innata, vamos a ver que son los neutrófilos, los monocitos, el complemento, las células natural killer y los macrófagos, ¿no? ¿Qué sigue? Acá tenemos los primeros elementos. Los que primero acuden son los neutrófilos, o también a los que llamamos polimorfonucleares neutrófilos. Como sabemos, estos son parte de lo que son los glóbulos blancos y están dentro del grupo de los granulocitos, ¿no?, porque en su citoplasma llevan unos gránulos que tienen enzimas, ¿no?, para los neutrófilos. Tienen un tiempo de vida más o menos de 4 a 8 horas en que están en sangre periférica y 4 a 5 días en los tejidos, ¿no? Participan en la fagocitosis, hacen una desgranulación y también participan en la necrosis, ¿no? Acá los estamos viendo en los dos inferiores, son en sangre periférica. Ahí los podemos observar y pueden ver que su núcleo es lobulado, tiene su segmentación, y también podemos observar que tienen gránulos finos de color basófilo en su citoplasma, ¿no? En la parte superior derecha estamos viendo un corte en el tejido en el que estamos viendo junto con otras células, ¿no? Los más pequeñitos, los que logran ver un núcleo segmentado, corresponden a los neutrófilos, ¿no? También vamos a ver otras células. Ahora en la clase práctica vamos a empezar a ver lo que es estos componentes de la inflamación. ¿Qué sigue? El otro elemento son los monocitos, ¿no? Decimos monocitos porque los estamos viendo en sangre periférica. Tienen una vida media de 10 a 20 horas
En la circulación son células las más grandes, tienen más o menos un tamaño de 20 milímetros y salen en los tejidos donde van a transformarse en macrófagos, ¿no? Entonces forman parte de lo que es el sistema monocito, macrófago y el sistema retículo endotelial. Entonces estos monocitos cuando llegan a los tejidos los llamamos macrófagos, ¿no? En general, pero pueden también, digamos, tener una función específica. Por ejemplo, ¿no? A nivel, digamos, del hígado, vamos a ver los que están en los sinusoides y se les llama células de Kupffer. En los alvéolos vamos a ver que también los vamos a encontrar y son los llamados macrófagos alveolares, ¿no? Y así en diferentes lugares pueden tener una denominación. Estos macrófagos van a ser el producto de la transformación de los monocitos cuando salen a los tejidos, ¿no? No sé si se recuerdan cuando hemos visto a la necrosis gaseosa, hemos visto que alrededor de esa necrosis veíamos el granuloma, ¿no es cierto? En ese granuloma habíamos visto que no solamente habían macrófagos, sino también habían células epitelioides, habían células gigantes multinucleadas tipo Langerhans. Entonces, estas células epitelioides son también, digamos, una transformación de estos macrófagos, ¿no? Que adoptan una forma más o menos fusiforme, se parecen a los queratinocitos de la piel y por tanto se les llama epitelioides, ¿no? Esto es, digamos, en este tipo de necrosis. Cuando también vemos, por ejemplo, cuadros micóticos, ya sea por mucormicosis, por aspergillosis, blastomicosis, criptococosis, histoplasmosis, muchas de las micosis que vemos también se forman, digamos, granulomas. Y ahí también vamos a ver células epitelioides, que van a ser también una célula de transformación de los macrófagos, ¿no? Ahora, igual vamos a poder ver también las células gigantes multinucleadas tipo cuerpo extraño, generalmente cuando son nucleosas, ¿no? La de Langerhans más se hace, digamos, o se le asigna a la necrosis gaseosa por esa disposición que tienen los núcleos hacia la periferia, ¿no? En forma de raquia que habíamos visto. Entonces no se olvide que los macrófagos pueden transformarse en los tejidos y adoptar otros nombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces, yo no me acuerdo si fue en el examen, creo del año anterior, se les preguntó la célula epitelioide a qué tipo de célula, digamos, correspondía, ¿no? Y pusieron que correspondía a una célula plasmática, a cualquier elemento. Entonces, de ahí el doctor Segura, cada vez que da un examen práctico, siempre les pone unas hojas con fotos de los elementos de la inflamación. Y aún así, no pueden reconocer una célula plasmática, se confunden con una célula, con un monocito, con un macrófago. Entonces, lo único que ustedes tienen que recordar es que cuando salen de médula ósea salen como monocitos, no están en sangre periférica, llegan a los tejidos, adoptan el nombre de macrófagos. Por eso que en el granuloma vemos macrófagos, vemos la transformación de los macrófagos, que son las células epitelioides, vemos también a las células gigantes multinucleadas tipo Langerhans en la necrosis gaseosa, y las células gigantes multinucleadas tipo cuerpo extraño cuando son hongos o son parásitos, ¿no? Para tratar de eliminar, digamos, el agente agresor. Estos macrófagos pueden vivir varios meses dependiendo del nivel de actividad que tienen, ¿no? Pueden desplazarse y realizar fagocitosis. Esto relaciona a esa, digamos, facultad que tienen de convertirse en una célula grande que tiene muchos núcleos, ¿no? Otra de sus funciones es la presentación de antígenos, regulan la respuesta inflamatoria crónica y participan también en la reparación de los tejidos mediante la liberación de las citoquinas. Otra célula que también está dentro de los macrófagos son las células dendríticas, ¿no? Estas células dendríticas se les considera células presentadoras de antígeno, y también vamos a tener las células de Langerhans o las células de Langerhans que están en la piel, ¿no? Que también se les considera otras células presentadoras de antígeno y que específicamente están en el epitelio, ¿no? Están a nivel de la epidermis y también a nivel de la dermis. ¿Qué sigue? Acá tenemos monocito, macrófago, histiocito, también lo llaman en algunos textos
son los autores de los libros, y ahí estamos viendo en la imagen inferior, estamos viendo un corte de hígado, estamos viendo a las células de Kupffer, se ven más o menos por acá. Algunas veces en los tejidos los vemos medias alargaditas, medias fusiformes, como que se parecieran a un fibroblasto. Otras veces tienen una forma más o menos circular, ¿no? Casi siempre lo que resalta es el núcleo, ¿no? Pero lo miramos en los sinusoides en el hígado. Luego vamos a ver en la imagen que está hacia la derecha, tenemos un septo alveolar. En ese septo alveolar estamos viendo también a los macrófagos alveolares que están en el espacio alveolar, ¿no? Ahora, ahí en los septos estamos viendo también a los neumocitos 1 y 2. El neumocito 2 en algunas veces puede confundirse con un macrófago alveolar, porque más o menos tienen casi el mismo tamaño, la misma forma, ambos son poligonales, tienen el núcleo central, solo que el macrófago alveolar va a tener una tendencia a ser un núcleo más o menos arriñonado y se va a ir hacia un extremo, ¿no? Entonces, por ese detalle podemos diferenciarlo de un neumocito tipo 2, ¿no? Entonces, algunos pueden quedarse fijos temporalmente en los tejidos, como por ejemplo los que se quedan, los histocitos, las células de Kupffer o los macrófagos alveolares, o también la glía, ¿no? La microglía en el cerebro. Ahora, el conjunto de monocitos, macrófagos móviles, histocitos y algunas células endoteliales especializadas que provienen de la médula ósea y que están también en el vaso y en los ganglios linfáticos, van a formar parte de lo que es el RES, ¿no? El sistema retículo endotelial. Es decir, aquellas células que participan en captar elementos extraños. El que sigue, acá tenemos otros macrófagos. Estamos viendo en esta parte, acá en la izquierda, es un corte de vesícula biliar. Estamos viendo el epitelio cilíndrico y debajo del epitelio, a nivel de la lámina propia, lo que estamos viendo son macrófagos espumosos, ¿no? Estos macrófagos espumosos captan lípidos y adoptan esa forma como que fueran, digamos, burbujas, ¿no? Tienen en su citoplasma, se nota un granulado fino y se le llama colesterolosis, ¿no? Ahora tenemos también otros elementos. Vemos ahí en el cuerpecito que está hacia la derecha y la flecha está señalando. Este es un centro germinal de un ganglio linfático, de un folículo linfoide, ¿no? Entonces, en el folículo linfoide, en la parte central, donde se halla el centro germinal, ahí vamos a encontrar a los cuerpos tingibles. Estos cuerpos tingibles se les llama así porque, digamos, son macrófagos un poco más grandes, son histocitos más grandes, tienen en su citoplasma unos pedacitos que corresponden a los cuerpos apoptóicos, ¿no? Entonces, están ubicados en el centro germinal, y cuando vemos nosotros un folículo linfoide en un ganglio linfático, sea, digamos, en el, por ejemplo, tejido linfoide, sea, digamos, a nivel del ganglio linfático, del vaso, del timo o también de las amígdalas, podemos observar a nivel del centro germinal del folículo linfoide estos cuerpos tingibles, ¿no? ¿Qué sigue? Acá tenemos, para poderlos visualizar, con la coloración de H, pues muchas veces se puede confundir, ¿no? Entonces, para estar seguros de qué elemento es, hacemos casi siempre coloraciones de imunoquímica, ¿no? Y CD68, que es un marcador, va a pintar a lo que son, digamos, los macrófagos, ¿no? Entonces, siempre que queremos ver, por ejemplo, una lesión y queremos diferenciar al macrófago de otros elementos celulares, le pedimos este marcador, ¿no? CD68, que es bastante utilizado para lo que es, digamos, tipificar y confirmar la presencia de lo que son los macrófagos. ¿Qué sigue? Otro elemento que vamos a ver son las células natural killer. Estas células natural killer también no son, digamos, cuando nosotros vemos un folículo linfoide, vemos linfocitos tanto en la parte central, que es el centro germinal, también vemos alrededor en el manto, y muchas veces no es fácil poder distinguir cuál es, digamos, un linfocito B, un linfocito T o un natural killer, ¿no? O sea, yo les mentiría si les digo que con la coloración de hematoxilina los podemos diferenciar, no es fácil. Siempre tenemos que hacer alguna coloración para poderlo diferenciar, ¿no?
Antiguamente utilizábamos una coloración de histoquímica que era el verde metilpironina y nos podía diferenciar entre linfocitos B y T, ¿no? Pero ya esa coloración prácticamente ha quedado en desuso porque la inmuno ha reemplazado a esa coloración, ¿no? Entonces, a muchas de las coloraciones de histoquímica, la inmuno va a precisar con exactitud a todas las células que nosotros queremos marcar y queremos ver cuáles, ¿no? Entonces, estas natural killer también necesitamos hacer, digamos, la inmunohistoquímica y pinta con un CD53 va a pintar a las natural killer, ¿no? Entonces, estas células natural killer reconocen y destruyen a las células ajenas al cuerpo, ¿no? Células neoplásticas y algunas células que también pueden estar infectadas por virus, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algunas ocasiones podemos utilizar esta CD58 para marcar algunos virus, ¿no? Que queramos ver si están asociados a algunas neoplasias. Por ejemplo, tenemos algunos tipos de linfoma. Vamos a poder utilizar esto para, digamos, ver si están produciéndose por algún virus, ¿no? Por ejemplo, virus del Epstein-Barr, entre otros, ¿no? Ahora vamos a ver también que estas células natural killer tienen unas enzimas en su citoplasma, ¿no? Como son la granzima y la perforina. Ambas enzimas van a ayudar, digamos, a que se pueda, digamos, abrir unos poros en la membrana citoplasmática de la célula que está infectada por un virus, una bacteria, y puedan ingresar y pueda, digamos, producirse un proceso de apoptosis y destrucción de la célula que está infectada, ¿no? Entonces, van a participar y, digamos, en esta citotoxicidad mediada por anticuerpos. ¿Qué sigue? El otro elemento o otro participante es el sistema de complemento. Como sabemos, este sistema agrupa una serie de proteínas, que son más de 20, y están circulando en el plasma, ¿no? En forma inactiva hasta que digamos, haya la necesidad de activar el complemento, ¿no? Pueden activarse por 3 vías, como digamos son por 3 efectos: el efecto proinflamatorio, la ozonización y la formación del complejo de ataque membrana y lisis bacteriana, ¿no? Y en el cuadrito más o menos se grafica esos 3 mecanismos, ¿no? Y cómo es que se produce, digamos, la unión a las ozoninas y con la participación de estas otras 3 moléculas, ¿no? C3A, C3B, C5A y la lisis lo que nos va a llevar a la lisis del microorganismo. ¿Qué sigue? Acá tenemos a la inmunidad adaptativa, que va a tener, digamos, que es la otra inmunidad, y en este caso vamos a tener la participación de 2 líneas celulares, ¿no? Tanto la línea celular y la línea humoral. Acá vemos, por ejemplo, a las células dendríticas, a los linfocitos B, a los linfocitos T, a las células plasmáticas, linfocitos T CD8, los killer, y a las inmunoglobulinas. ¿Qué sigue? Estas células presentadoras de antígeno, también llamadas células dendríticas, están en diferentes lugares, ¿no? Como los habíamos visto anteriormente, están a nivel de la piel, a nivel de finalmente todo lo que son epitelios, ¿no? El epitelio respiratorio, el epitelio gastrointestinal. De todos nuestros epitelios, junto con la piel, el del tracto gastrointestinal, son los que están en contacto con el medio externo, ¿no? Porque a través de la cavidad oral, al ingresar los alimentos, también pueden ingresar diversos gérmenes, ¿no? Al igual que las vías respiratorias. Entonces, los macrófagos, como los habíamos visto, son los que van a captar a los gérmenes, van a formar esas vacuolas que tienen en su interior al microorganismo para luego ser presentadas a los linfocitos, ¿no? ¿Qué sigue? Estas células dendríticas se les llama así porque tienen unas prolongaciones citoplasmáticas parecidas a las neuronas, ¿no? Entonces, se les exhiben en su membrana un antígeno previamente procesado por fagocitosis. Ahora, si la célula todavía no tiene, digamos, contacto con el antígeno, va a tener una forma, va a ser un poco más pequeña, a diferencia, digamos, de la célula que ya está activa, ¿no? que es la que vemos que sí tiene prolongaciones. ¿Qué sigue? Acá estamos viendo en esta imagen a nivel del ganglio linfático a estas células presentadoras. Igual se utiliza la inmunohistoquímica. En este caso podemos utilizar para las células, estas
células utilizamos proteína S100, podemos utilizar CD1A o podemos utilizar también HMB45 para poderlas visualizar con inmunistoquímica, ¿no? Hacia la parte central tenemos un corte de lo que corresponde a mucosa colónica. Debajo de la mucosa colónica estamos viendo un acúmulo linfoide. Digo acúmulo porque no vemos hacia la parte media un tanto más clara. Es un folículo linfoide primario que no ha tenido contacto todavía con el antígeno. Entonces ahí también están las células presentadoras, pero están en su forma inactiva, ¿no? Hacia la derecha tenemos lo que es en el tejido. Ahí tenemos a las células también presentadoras y estamos viéndolo con la correlación de proteína S100. Las podemos visualizar a nivel de la epidermis y también de la dermis, ¿no? Algunas veces con la coloración de hematocilina y eosina tienen una forma, parecen una célula, parece un huevo frito, ¿no? Tienen un citoplasma claro y un núcleo central. Pero vean, con la inmunistoquímica sí se pueden ver sus prolongaciones, ¿no? Es prolongaciones citoplasmáticas que hacen que se parezca, digamos, a una neurona, ¿no? Los otros elementos son los linfocitos T. Estos son los que se encuentran en la mayor cantidad y son los principales participantes de la respuesta celular, ¿no? Más o menos corresponden a entre un 75-80% de todos los linfocitos que están circulando en sangre periférica, ¿no? Son positivos a estos marcadores CD2, CD3, CD7 y al TCR, ¿no? De todos estos marcadores que estoy mencionando, el que más se utiliza es el CD3. Prácticamente, digamos, es el que vamos a tener más a la mano, el que casi todos los laboratorios utilizan, ¿no? Y el que siempre se nos viene a la memoria. El T-helper, vamos a ver también que se le llama un linfocito regulador, también se le conoce como CD4, y participa con las moléculas de histocompatibilidad tipo clase 2, ¿no? Ahora, hay también otro grupo de linfocitos que son los TCD8, los circulantes, o también los llamados los helper, ¿no? Entonces, ambos van a participar con este tipo de moléculas, ¿no? Y tenemos también a las células los natural killer, que también se les considera citotóxicos o CD8, ¿no? También participan con las moléculas de histocompatibilidad, pero de clase 1. Ahí tenemos en el esquemita también más o menos se grafica, ¿no? Cómo que participan estas otras moléculas. ¿Qué sigue? Ahora, los linfocitos B, como sabemos, son otro tipo de moléculas. Estas están en menor proporción, corresponden de un 15 hasta un 15%, de un 10 a 15%. Al ser activadas, van a proliferar y se van a transformar en lo que conocemos como células plasmáticas, ¿no? Entonces, que es, digamos, donde las podemos visualizar y ya podemos, digamos, confirmar su presencia, ¿no? Células plasmáticas, vamos a ver, podemos ver en sangre periférica, podemos ver en los tejidos. Claro que hay una neoplasia en las que se le visualiza con mayor, digamos, en mayor cantidad, como son los mielomas, ¿no? Entonces, las moléculas que también, digamos, van a poder ayudar a identificarlas, tenemos al CD19, CD20, 21, 23, al factor C, al BCR, ¿no? Y ahí también nos van a poder pintar a la inmunoglobulina G y a la inmunoglobulina M, ¿no? Dependiendo del caso en el cual sea necesario poderla, digamos, visualizar, ¿no? Como sabemos, reciben la estimulación de los linfocitos TH2 mediante las interleuquinas 4, 5, 10, interleuquina 13, ¿no? Su forma final de maduración de estos linfocitos B son, digamos, las células plasmáticas y la producción de los anticuerpos, ¿no? Acá tenemos cómo es que se generan y cómo es que al final, luego de haber presentado al linfocito T, ya se produce su proliferación y su posterior, digamos, transformación a lo que van a ser las células plasmáticas productoras de inmunoglobulinas. ¿Qué sigue? Ahora, ¿cuáles son los órganos linfoides que tenemos en nuestro organismo? Como sabemos, vamos a dividirlos en dos grupos, ¿no? Los primarios y los secundarios. Los primarios tenemos el timo,
la médula ósea y los secundarios a los ganglios linfáticos, el vaso, el tejido asociado a epitelios como es el MAP. Eso lo vemos también a nivel de lo que es el tracto gastrointestinal, el GALT, algunos le atribuyen solo a estómago e intestino, el SAN, otros le atribuyen solamente a lo que es piel, y el BANT le atribuyen a lo que es el tracto respiratorio, ¿no? Ya son, digamos, cosas así más minuciosas que lo pueden ver en algunos textos, ¿no? ¿Qué sigue? Ahora, también tenemos que tener en cuenta qué es, digamos, antígeno y qué es anticuerpo, ¿no? Entonces, el antígeno va a ser cualquier sustancia, generalmente proteica, que va a estimular la producción de anticuerpos al ser introducidos a los tejidos, ¿no? Y los anticuerpos van a ser proteínas que están formadas por cadenas pesadas y cadenas ligeras de polipéptidos, ¿no? Se producen en respuesta a una estimulación antigénica, van a inactivar a los antígenos, funcionan como opsoninas y pueden fijar el complemento para iniciar la vía clásica, ¿no? Algo que también tenemos que tener en cuenta es que esta reacción antígeno-anticuerpo también puede ser visualizada no solamente con estas coloraciones de inmunohistoquímicas, sino también con inmunofluorescencia, por ejemplo, en el lupus, ¿no? Y en algunas enfermedades inmunológicas. En la parte inferior derecha estamos viendo el CD20 va a pintar a todo lo que son linfocitos B y el CD3 a linfocitos B. Entonces, estos marcadores, digamos, son los que más se utilizan para poder visualizar cuál es cuál, ¿no? ¿Qué sigue? Acá tenemos a las diferentes inmunoglobulinas con sus cadenas pesadas y sus cadenas ligeras. ¿Qué sigue? El complejo mayor de histocompatibilidad. Como sabemos, se considera presentadora de fragmentos peptídicos para su reconocimiento por los linfocitos T. Tenemos la clase 1 y la clase 2, ¿no? ¿Qué sigue? Acá tenemos a los otros elementos que también participan en la respuesta inmunológica, ¿no? Como son los basófilos. A estos los estamos viendo en los dos, en el superior izquierda y en el de la derecha en sangre periférica, ¿no? Podemos visualizarlos ahí por sus gránulos que tienen el citoplasma, que son grandes. Ahora, algunas veces los gránulos pueden tapar el núcleo, que el núcleo a veces tiene una forma media riñonal o tiene, digamos, una forma lobulada, ¿no? Que no siempre se puede visualizar. Hay casos en los que el núcleo no se ve, otras veces se parecen incluso hasta a los monocitos, ¿no? Ven, los gránulos son grandes, gruesos y basófilos. En el de la izquierda, lo que estamos viendo son eosinófilos. También es un protis de sangre periférica, y estamos viendo a los eosinófilos que son bilobulados el núcleo y tienen sus gránulos eosinófilos medio rojizos en el citoplasma, ¿no? Y participan en las respuestas en las que hay, digamos, la agresión o, digamos, la lesión por agentes parasitarios, o también en respuestas cuando hay, digamos, algún elemento extraño, ¿no? Alguna sustancia tóxica que puede ingresar a nuestro organismo. ¿Y qué sigue? Ahora, los mediadores de la inflamación, como sabemos, son una serie de moléculas que van a participar. Acá vamos a ver que cada vez también el grupo que corresponde a estos mediadores también se está incluyendo a más moléculas conforme se van haciendo los trabajos de investigación, ¿no? Entonces, corresponde a un grupo grande de sustancias endógenas que participan en la inflamación aguda. De sus propiedades, como vemos, pueden ser liberadas de células o derivar de proteínas del plasma, ¿no? Se liberan en respuesta a un estímulo determinado y van a actuar en diferentes dianas, ¿no? Tienen múltiples efectos: vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, quimiotaxis, fiebre, dolor, daño tisular, entre otros, ¿no? Y tienen una vida corta después de ser liberados. Sigue. Acá tenemos en este cuadrito todos los mediadores: la histamina, la serotonina, prostaglandina, leucotrienos, factor derivado de las plaquetas, las especies reactivas de oxígeno o de óxido nitroso, las citoquinas, las quimoquinas y derivados también de las proteínas plasmáticas, ¿no? Las funciones y las acciones que corresponden a cada una de ellas. ¿Qué sigue? Ya que tenemos su acción, por ejemplo, del factor de necrosis tumoral,
cómo es que actúa a nivel, digamos, de las células endoteliales de los vasos, va a permitir su apertura y la salida también de ciertas, digamos, moléculas como son las internutrientes, ¿no? Que van a actuar con otros elementos celulares. Esto se produce no solamente a nivel de los vasos, también vamos a ver la participación en otros órganos, ¿no? Como son el cerebro, en el hígado, en la médula ósea, en el corazón, digamos, en los músculos, entre otros, ¿no? ¿Qué sigue? Ahora vamos a definir a lo que es el inflamosoma. El inflamosoma generalmente se define como complejos multiproteicos, ¿no? Citoplasmáticos del sistema inmune innato que van a detectar los PAM, que se consideran agentes patógenos, o señales de daño celular, los DAM, ¿no? Están compuestos por sensores, que son, digamos, estas moléculas y también las lipoproteínas adaptadas, que se van a asociar a la proteaspasa 1, ¿no? Están en el citoplasma y se ensamblan o se forman posteriores señales como cuadros infecciosos, aumento de las moléculas ROS, presencia de cristales de ácido úrico en la gota, o también cuando hay disminución de las concentraciones de potasio, ¿no? Van a inducir la maduración de interleuquinas y la formación de poros de Gans-de para desarrollarse el proceso de la piroptosis, que va a combatir las infecciones. ¿Qué sigue? Bueno, hasta acá esta partecita de lo que es la parte de hipersensibilidad, para que empecemos lo que es inflamación, ¿no? Puedes poner el otro. Sí. Vamos a entrar ya, digamos, a inflamación, ya teniendo en cuenta estos otros elementos que participan, ¿no? Entonces vamos a definir a la inflamación. Se dice que esta es una respuesta esencial, compleja, necesaria de un organismo frente a una noxa, ¿no? Que puede ser endógena o exógena, ¿no? Y que causa un daño celular. Se considera una respuesta protectora que evita la muerte, por tanto es esencial para la supervivencia. Tiene como función la eliminación de la noxa, el retiro de las células comprometidas y los tejidos dañados. Asimismo, vamos a ver que participa o se considera un mecanismo de defensa dinámico y vital, ¿no? que se desarrolla en la microcirculación con el objeto de eliminar y neutralizar una noxa y reparar el daño en el tejido afectado, ¿no? Sus características son: es focal, está localizada en el tejido conjuntivo, es proporcional al estímulo que va a causar la lesión, es estereotipada, también es protectora, entre otros, ¿no? Inicia la curación y la reparación de los tejidos, lo que se considera beneficioso, pero también puede causar efectos nocivos, como les había mencionado, cuando se forman los tejidos como los queloides, ¿no? O, por ejemplo, cuando después de un proceso inflamatorio crónico, como la tuberculosis, lo que queda no es, digamos, sino fibrosis cavitaria en los pulmones, o también, digamos, otras lesiones en otros órganos, ¿no? Ahora, en esta respuesta también vamos a ver que participan tejidos vascularizados que llevan neutrófilos y diversos mediadores de la circulación al lugar de la lesión, ¿no? O donde, digamos, está ocurriendo una infección, para eliminar al agente nocivo. Entonces vamos a ver que en este cuadro se va a producir la salida de líquidos, a los que llamamos exudación de líquidos y de proteínas plasmáticas, ¿no? Que en un inicio va a tener, digamos, un color transparente, más o menos amarillento, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Cuál es la etiología? Como vemos, participan bacterias, sus toxinas, diversos microorganismos, hongos, parásitos, protozoos y diversos parásitos ya mayores, ¿no? Como son los helmintos. Vamos a ver que también tienen su participación los traumatismos, que pueden ser mecánicos, térmicos, eléctricos y químicos, ¿no? Tenemos las radiaciones ionizantes, tenemos también los cuadros de necrosis por pérdida de aporte sanguíneo, como son los cuadros de isquemia. Tenemos las lesiones inmunológicas, en las que vamos a ver lesiones por los complejos antígeno-anticuerpo, y la mayoría de las neoplasias malignas, ¿no? En las que también se va a ver que hay una reacción inflamatoria adyacente. ¿Qué sigue?
Ahora, los mediadores químicos ya los hemos visto, tanto celulares como plasmáticos, ¿no? ¿Qué sigue? Las características son, ¿no? Tenemos acá las células circulantes que están participando, como ya hemos visto, son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, ¿no? Las células que están en la pared vascular, tenemos a las células endoteliales, y también vamos a ver a las células musculares lisas, ¿no? Las células que están en la, digamos, en la parte extracelular, tenemos lo que es las fibras colágenas y la elastina. Las proteínas que participan son los factores de coagulación y los componentes del complemento. Las células que también van a participar, tenemos a las células a los mastocitos y a los macrófagos, ¿no? Que son células del tejido conjuntivo. ¿Qué sigue? Ya esto también lo hemos visto, ¿no? Hasta la época de 3000 años antes de Cristo. Con Celso vemos que solamente se describía, ¿no? Qué es lo que es el dolor, el rubor, el tumor y el calor, ¿no? Ya con Virchow en el siglo XIX se agrega lo que es la pérdida de la funcionalidad. ¿Qué sigue? Los tipos de inflamación, vamos a ver que son dos, ¿no? Lo que es inflamación aguda y crónica, y que solamente, digamos, la división es por el tiempo, por la duración que es en ambos casos, ¿no? La aguda va a ser de horas a días, va a tener un agente irritante que es severo, contundente. Vamos a ver que hay intensos cambios vasculares, las células que participan. Tenemos al polimorfo nuclear neutrófilo. Tenemos que acá en estos casos se va a producir una exudación profusa, como lo que se ve, por ejemplo, en algunas quemaduras, ¿no? O en algunas lesiones que se produce por roce, en los que se pueden formar unas pequeñas vesículas. Vemos que cuando se hace, digamos, la palpación en estas flictenas o vesículas o ampolas, tienen una consistencia blanda. Igual vamos a ver también el tejido dañado cuando se está produciéndose un absceso, ¿no? Vamos a ver que no hay, digamos, hay ninguna o ligera proliferación de tejido conectivo, de vasos y epitelio. En estos casos no participa, digamos, ya los fibroblastos, sino tampoco el colágeno, ni el tejido de granulación, que sí lo vamos a ver cuando ya se da, digamos, una inflamación crónica, ¿no? En la crónica significa que pasados los 15 días y no se ha resuelto el cuadro agudo, ya vamos a estar frente a una inflamación crónica, ¿no? Que puede durar semanas o meses. Cuando decimos semanas o meses, ahí hacemos mención generalmente a algunos cuadros infecciosos como la tuberculosis o algunas micosis, ¿no? Que pueden demorar o tener, digamos, meses de evolución. También se incluye algunas enfermedades crónicas como la artritis reumatoide, la gota, entre otros, ¿no? El irritante es de baja intensidad, poco a poco, a diferencia del cuadro agudo en el que, digamos, el irritante es severo y contundente, ¿no? Acá van a haber ya pocos cambios vasculares. Vamos a ver que las células que son, digamos, representativas en este caso son los linfocitos, los macrófagos y las células plasmáticas. Hemos visto también que, a diferencia, por ejemplo, que en la aguda había mayor exudación, en estos casos la exudación es escasa o nula, y más bien vamos a tener otro tipo, digamos, de respuesta, ¿no? Vamos a ver que la consistencia es firme. Generalmente los granulomas, cuando vemos en una tuberculosis, en un pulmón que tiene tuberculosis, tienen una consistencia ligeramente aumentada. Igual también vamos a ver la formación de los queloides, la formación de esas cavidades fibrocavitales en el pulmón, y que tiene una consistencia ya más dura, ¿no? Porque acá vamos a ver ya proliferación del tejido conectivo, vamos a ver tejido de granulación, ya la participación de fibroblastos, fibras colágenas, vasos de neoformación, y también en algunos casos el epitelio, ¿no? La regeneración del epitelio. ¿Qué sigue? Entonces, en la inflamación aguda hay términos que se manejan bastante, como es el exudado, ¿no? Acá tenemos que se define básicamente por la salida de líquido, proteínas y células sanguíneas que están dentro del sistema vascular, de todo lo que es, digamos, el torrente sanguíneo.
al intersticio, ¿no? O bien a las cavidades corporales, es decir, a la cavidad torácica, a la cavidad abdominal, tenemos también áreas como las cavidades o a las áreas que están a nivel de las articulaciones. También vemos que el fluido intravascular inflamatorio tiene una alta concentración de proteínas, ¿no? Entonces vamos a ver, puede haber la presencia de restos celulares y su densidad también es mayor, ¿no? Puede ser mayor o igual a 20. En estos casos también puede haber una alteración de la permeabilidad vascular que va a permitir la salida de todas esas proteínas, ¿no? El transudado, vamos a ver que es un fluido de baja concentración de proteínas y la densidad es más baja, ¿no? Menor de 1012. Acá no hay daño en la permeabilidad endotelial, los vasitos, el epitelio endotelial está conservado, ¿no? Y el exudado purulento va a ser, digamos, otro digamos, componente en el que vamos a ver a la presencia de abundantes neutrófilos, restos celulares y otras células que también de los tejidos puedan, digamos, fallecer, ¿no? ¿Qué sigue? Aquí en la inflamación aguda vamos a ver que se ocurren eventos importantes, ¿no? Como es, primero vamos a ver el reconocimiento de los microorganismos, las células necróticas y sustancias extrañas, ¿no? No siempre, como ustedes pueden ver, son microorganismos, pueden ser también las células necróticas de un infarto del miocardio, un infarto intestinal, un infarto pulmonar o también esplénico, ¿no? O renal que se pueden dar. Y las sustancias extrañas que puedan ingresar, ya sea, por ejemplo, el pigmento carbón, el sílice, el asbesto, y polvillos de las fábricas de pinturas, el ingreso de gases tóxicos, entre otros, ¿no? Luego vamos a ver que se producen los cambios vasculares, que es todo lo que se produce en los vasitos, sobre todo más pequeños. Ahí vamos a ver que ocurre una vasodilatación inicial con un incremento de la permeabilidad vascular, ¿no? Se van a abrir las células y van a dejar pasar elementos y también, digamos, agua y proteínas, ¿no? Los cambios celulares que vamos a ver, tenemos la migración de leucocitos desde la microcirculación hasta el lugar de lesión, ¿no? Y los signos cardinales que habíamos visto eran el calor, se daba porque hay un aumento de la temperatura corporal, los vasos están dilatados, el rubor se va a producir porque los vasitos están llenos de matíes y eso le da más o menos ese enloquecimiento. El tumor va a ser porque hay salida de líquido en el área y esto va a hacer que aumente, ¿no? Entonces va a tener, digamos, mayor volumen, mayor espesor y eso es lo que le llamamos tumor, ¿no? Sin que sea, digamos, la presencia de células neoplásticas. El dolor va a ser porque los dos mediadores químicos que se aprecian pueden irritar terminaciones nerviosas o comprimirlas, ¿no? Y la pérdida de la función va a ser porque todos estos elementos o todos estos signos que se ven también no van a permitir que, digamos, ya sea la articulación o el área dañada pueda continuar con su función. ¿Qué sigue? Acá vemos, por ejemplo, en la de la derecha, en la imagen, un pinchazo. En ese lugar no solamente se va a producir, digamos, una solución de continuidad en el epitelio del pulpejo del dedo, y vamos a ver que poco a poco se van, digamos, haciendo presentes los diferentes elementos, ¿no? Vamos a poder observar un enrojecimiento, el aumento de temperatura en el área lesionada y que poco a poco va aumentando de volumen, va a tener mayor, digamos, va a tener mayor diámetro el área y vamos a ver que al tocarnos también ya se siente, digamos, dolor, ¿no? Y esto no va a permitir, por ejemplo, que nosotros podamos continuar con nuestras actividades, ¿no? ¿Qué sigue? Ahora, los signos de la inflamación aguda, vamos a ver a nivel local, vamos a ver este rubor, que es el enrojecimiento, el tumor va a ser la hinchazón y el edema, ¿no? El calor ya habíamos visto que era porque, digamos, habían bastantes vasos, aumentaba la permeabilidad, ¿no? Y el dolor por la irritación de las terminaciones nerviosas por estas sustancias químicas. Dentro de los generales vamos a ver que pueden activarse sustancias biotóxicas que van a hacer que se active el centro
del aumento de la temperatura, entonces vamos a tener fiebre, igualmente va a haber taquicardia y esto lo podemos traducir en los exámenes de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver leucocitosis, desviación izquierda, entre otros, ¿no? ¿Qué sigue? Ahora, en la inflamación aguda se dice básicamente que hay tres fases, ¿no? Una fase que va a ser la primera, que es la agresión, ya sea por algún microbio o germen. Luego vamos a ver la reacción, la respuesta del organismo y la reparación. ¿Qué sigue? Acá en las fases de la agresión vamos a ver que existe un predominio de la anoxa sobre el huésped, ¿no? Acá ingresan gérmenes y tratan, digamos, de dañar el área lesionada. Pueden ser bacterias, virus o parásitos, ¿no? También puede ser un traumatismo, agentes físicos, químicos, y lo que va a causar es una necrosis del tejido, de las células, ¿no? Vamos a poder, digamos, incluso visualizar cuerpos extraños y se va a hacer evidente estas reacciones inmunológicas, ¿no? Dentro de los mecanismos vamos a ver que primero se da lo que es el reconocimiento y va a estar a cargo de un grupo de moléculas presentes en los macrófagos, en las células dendríticas y en algunas células epiteliales, ¿no? Entonces este reconocimiento se va a dar por dos tipos de receptores, el tipo TOL y el inflamosoma, ¿no? El tipo TOL van a ser sensores de microorganismos que están en la membrana plasmática y en los endosomas. Los endosomas son los 10 tipos diferentes que se hallan en mamíferos, incluidos el ser humano. Reconocen endotoxinas, reconocen el ADN bacteriano y los productos virales, ¿no? Como el ARN de doble cadena. Van a activar mediadores de la inflamación, es decir, activan citoquinas, antivirales y participan en la activación de los linfocitos. El inflamosoma va a ser un complejo, como habíamos visto, multiproteico, citoplasmático, que reconoce principalmente a las células muertas, como aquellas células que tienen ácido úrico en su interior, o también, digamos, el ATP extracelular, ¿no? Una vez activado, va a liberar las caspasas que a su vez activan también a las interleuquinas, y esto lo vamos a ver más que todo en enfermedades como crónicas, como son la gota, la arteriosclerosis y también unos cuadros de obesidad mórbida asociada a la diabetes. Entonces, en esa fase de reacción que habíamos visto, se produce una lucha entre la anoxa y el huésped, ¿no? Entonces, luego van a hacerse presentes los fenómenos vasculares que habíamos visto. Acá se va, digamos, a producir una vasodilatación, va a aumentar la permeabilidad vascular, ¿no? Entonces, vamos a tener una alteración en el calibre celular, va a haber una alteración en la estructura también del endotelio y se van a dar los fenómenos celulares, ¿no? Que es la salida de los leucocitos, la fagocitosis y la destrucción de la anoxia. Los cambios que se van a ver en el calibre de los vasos y en el flujo vascular son, ¿no? La vasodilatación que se va a dar en las arteriolas, se abren en los lechos vasculares a nivel de las células endoteliales y se va a incrementar el flujo. Vamos a ver un enlentecimiento de la circulación con un incremento de la permeabilidad vascular, salida de líquidos y las proteínas, ya sea del intracelular al extracelular. Va a haber una mayor concentración de eritrocitos en los capilares, aumento de la viscosidad sanguínea y vamos a ver a los capilares que están llenos de sangre, ¿no? Eso vamos a definirlo como una éstasis y lo vamos a visualizar como, digamos, que hay un aumento en el color, ¿no? Va a haber el rubor. Entonces la vasodilatación y el incremento del flujo van a aumentar la presión hidrostática, lo que se va a traducir en un trasudado. Posteriormente este trasudado se puede convertir en un exudado y el aumento de líquidos y proteínas que se ve, digamos, en los tejidos lo vamos a denominar edema, ¿no? Acá tenemos los cambios que se dan a nivel de los vasos pequeños, sobre todo en las arteriolas, ¿no? En la imagen superior estamos viendo los vasitos a nivel, digamos, de la parte arterial y venosa, los vemos de un calibre normal y con los elementos sanguíneos que están transitando alrededor, digamos, en que haya mayor proporción, ¿no? En cambio, en la parte, cuando hay una inflamación,
comparación vemos cómo es que el diámetro de los vasitos se incrementa en un mayor diámetro a nivel incluso de esta unión vascular. Vean ustedes cómo se incrementa también la presencia de elementos celulares y vemos la llegada de mayor cantidad de neutrófilos, ¿no? Entonces, este aumento de espesor del diámetro de los vasos, el aumento de la llegada de eritrocitos, va a ser lo que nosotros lo sentimos como un aumento de la temperatura, ¿no? El área lesionada va a tener calor, los vasitos llenos de matriz se van a traducir en el rubor y la salida de elementos celulares y también, digamos, de las líquidos y proteínas va a causar el edema, ¿no? ¿Qué sigue? Acá estamos viendo igual. El flujo no solamente, digamos, es el incremento dentro de los vasos, sino también la salida, ¿no? Entonces va a haber un aumento de la presión hidrostática con una disminución de la presión coroidosmótica. ¿Qué sigue? El aumento de la permeabilidad va a hacer que, digamos, las células endoteliales, en esas uniones que hay entre ambas, permitan la salida, digamos, de los neutrófilos, ¿no? Y esto lo vamos a ver cómo es que primero se adhiere, luego empieza el rodamiento hasta la salida, ¿no? Entonces vamos a tener que se da un daño a nivel, digamos, del endotelio. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, que pueden ser causadas por quemaduras, por ingresos de microorganismos, ¿no? ¿Qué sigue? Ahora este incremento de la permeabilidad va a hacer que haya, digamos, mayor contracción de las células endoteliales, ¿no? Entonces esto va a ser por estos factores, como tenemos a la histamina, bradyutinina, leucotrienos, entre otros, ¿no? El proceso inmediato va a ser más o menos unos 15 a 30 minutos luego de ocurrido el daño y, digamos, esto es reversible, ¿no? Todo depende, digamos, de la respuesta, cómo se dé, ¿no? Si tenemos, digamos, una buena respuesta, la presencia de neutrófilos y se produce, digamos, el restablecimiento, el retiro de los agentes extraños, todo el área lesionada puede volver a la funcionalidad, ¿no? Entonces, tenemos que ir a una respuesta inmediata y también vamos a ver que se repare el tejido, ¿no? Se afectan más que todo las células que están en la parte interior de los vasitos, sobre todo las vénulas, más no, digamos, los capilares o las arteriolas, ¿no? Esto se da más que todo en las venas. La lesión endotelial directa va a causar necrosis, desprendimiento de las mismas y se ve sobre todo en las quemaduras, ¿no? Es un proceso inmediato y también puede ser de larga duración dependiendo de la gente. La respuesta va a ser sostenida y también va a ser inmediata. Se afectan células endoteliales de las vénulas y acá sí vamos a tener la participación de capilares y arteriolas. ¿Qué sigue? Los eventos que se dan en los neutrófilos son, ¿no?, la migración, el rodamiento, la adherencia y la transmigración, o la diapedesis que conocemos, la quimiotaxis, fagocitosis y la degranulación de los mismos. ¿Qué sigue? Acá tenemos en el vasito cómo es que se va avanzando el leucocito. Los mediadores atraen a estas células, poco a poco se van acercando a lo que son las células endoteliales hasta, digamos, su adhesión, ¿no? Y luego vemos que a través, digamos, de esos espacios que se producen en la separación entre células, vamos a ver la salida del neutrófilo, ¿no? Hay una diapedesis, la salida del mismo, hasta, digamos, llegar al lugar donde hay, digamos, la adhesión, ¿no? Y vemos acá, llega y se encuentra con las bacterias, las cuales van a ser, digamos, embutidas y llevadas para ser presentadas a los linfocitos, ¿no? ¿Qué sigue? Ahí vemos el rodamiento, poco a poco cómo va avanzando y se produce también por la participación de diversas moléculas, ¿no? Ahí tenemos a las selectinas y a las integrinas que van a hacer que el neutrófilo se acerque a las células endoteliales, ¿no? Una vez que están ya cercanas, se adhieren a las mismas, se produce la apertura entre las células y vamos a ver la diapedesis o la salida de los mismos, ¿no? Al su llegada hasta el lugar donde se les necesita. A su vez, esto va a ser, digamos, como una retroalimentación para que más
más neutrófilos puedan llegar al área lesionada, ¿no? ¿Qué sigue? Pues la marginación va a ser, digamos, la llegada o el acercamiento de los neutrófilos hacia el endotelio del capilar, ¿no? Vamos a ver que se da, digamos, en los vasos, que es lo que conocemos como marginación. Una vez que están marginando los leucocitos, empiezan a rodar sobre las células y luego van a, digamos, salir a través de esos espacios que se dan, ¿no? Para este proceso necesitamos selectinas, glucoproteínas, entre otros, ¿no? Y el CD4, que es la célula endotelial. ¿Qué sigue? Acá tenemos en el corte histológico, estamos viendo, digamos, la flechita está señalando la parte endotelial del vaso y vemos cómo es que los neutrófilos que están circulando en sangre periférica o en el torrente sanguíneo, cómo es que poco a poco a través de estas selectinas y estas moléculas se van adhiriendo, se van pegando a la pared del vaso, ¿no? Entonces, esto sí lo podemos ver en los tejidos, incluso se ve, ¿no?, en muchos de los cortes, cómo es que están atravesando los neutrófilos para llegar al área lesionada, ¿no? Y esto lo vamos a ver en vasitos que estén cercanos a la lesión. ¿Qué sigue? Ahí vemos la participación de las selectinas que permite que el neutrófilo se adhiera a los receptores que tienen las células endoteliales, ¿no? Entonces va a ocurrir el rodamiento, es decir, el avance a través de estas células, ¿no? ¿Qué sigue? Luego vamos a ver que después de que se ha adherido va a haber una transmigración, el leucocito atraviesa el espacio entre las células endoteliales, se abren esas uniones y se produce la diapedesis, ¿no?, que ocurre principalmente en las venas y requiere presencia de moléculas de adhesión como tenemos el CD31. Una vez que llega, pasa, digamos, la membrana basal y va a haber acá la participación de las colágenas también que hacen estas enzimas que se abra la membrana basal, ¿no? ¿Qué sigue? Acá tenemos a la adhesión firme que se da, la transmigración y luego, digamos, la diapedesis, ¿no? Vean cómo se abre el espacio entre las células endoteliales, pasa el neutrófilo para, digamos, llegar al sitio de la lesión. El que sigue. Luego vamos a ver que una vez que está en el lugar de producido la lesión, vamos a ver en este corte histológico la presencia de abundantes neutrófilos. Estos neutrófilos van a empezar, digamos, a llegar al área, empieza la degranulación de los mismos, es decir, vamos a ver la salida de las enzimas para tratar de destruir a la noxa, ¿no? Entonces se va a producir también la ozonización, es decir, estas proteínas van a permitir que se destruyan a los microorganismos. ¿Qué sigue? Pues la quimiotaxis va a ser el proceso por el cual los neutrófilos llegan al sitio a través, digamos, de una gradiente química, ¿no? Los agentes químicos vamos a tener productos bacterianos, tenemos componentes del sistema de complemento, leucotrienos y citoquinas, entre otros, ¿no? Todos estos elementos van a generar la formación de pseudópodos en el leucocito y se preparen para el ataque, ¿no?, la activación y, digamos, el envolvimiento de la bacteria o restos virales, ¿no? ¿Qué sigue? Pues en la fase de reparación vamos a ver que una vez que se ha retirado a la noxa o el agente causante, vamos a ver que prácticamente la inflamación aguda estaría llegando a su final, se va a producir una resolución, una curación, ya puede darse con fibrosis o también se puede dar la formación del absceso, ¿no? O sea, cuando persiste la lesión necesitamos la llegada de más elementos celulares, más moléculas, en este caso del absceso, se produce muerte celular, destrucción del tejido, ¿no? Igualmente todavía en este caso se puede, digamos, dar la reparación en lo que es, digamos, celular subcutáneo debajo de la piel, puede todavía, digamos, no dejar mayor lesión o mayor cicatriz, ¿no? Pero todo depende de la profundidad del daño, hasta dónde está produciéndose la lesión, ¿no?
o puede ser también que no haya resolución, no haya fibrosis, tampoco digamos haya la formación de un absceso que demora más tiempo y el cuadro persiste y lleguemos o estemos frente a un cuadro de una inflamación crónica, ¿no? ¿Qué sigue? Ahora, recordemos, ¿no?, que, por ejemplo, dentro de las definiciones de inflamación aguda vamos a ver que se hace mención a estos diferentes tipos, ¿no? Decimos inflamación serosa cuando el componente principal que observamos es la linfa o es el plasma, ¿no? Se va a dar en respuesta a daños leves o etapas iniciales del proceso inflamatorio. Vamos a observar en cavidades serosas en una primera etapa, por ejemplo, en las que se observan las neumonías, ¿no?, los derrames pleurales que se observan. Va a ser en respuesta a varios agentes químicos, irritantes, que pueden ser inhalados, también se puede producir en esos casos, ¿no? Se va a formar a nivel de la piel vesículas o ampollas que se forman posterior, por ejemplo, a picaduras de insecto, algunas quemaduras o, digamos, a la presión o roce, entre otros, ¿no? Vemos también que pueden darse a nivel de las fosas nasales cuando, digamos, se produce una rinitis serosa, es decir, la salida de abundante material seroso, ¿no? Vemos que estas vesículas en las mucosas pueden causar, por ejemplo, cuando una vez que se desprende el epitelio vamos a tener lesiones, digamos, tipo úlceras, como son las aftas que conocemos, las estomatitis, o también podemos ver a nivel de la piel el exantema vesicular, ¿no? ¿Qué sigue? En inflamación catarral o mucosa vamos a ver que se producen epitelios que producen moco, como son el epitelio del tracto gastrointestinal, del aparato respiratorio, del tracto genital. En estos casos el principal componente es la mucina, que es un mucopolisacárido, ¿no? La causa son agentes irritantes, polvo, aire frío, bacterias, virus, entre otros, ¿no? Y los vamos a observar, por ejemplo, los cuadros de conjuntivitis y rinitis. El material que fluye es un material transparente, claro, algunas veces puede tornarse un poco gris, por ejemplo, en los cuadros respiratorios, o tornarse amarillento o opaco cuando llega la participación de neutrófilos u otros elementos. ¿Qué sigue? En la fibrinosa vamos a ver que se dan en alteraciones más intensas con mayor compromiso de la permeabilidad vascular. El exudado que se observa tiene grandes cantidades de fibrinógeno que coagula formando la fibrina, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver, por ejemplo, en algunas pericarditis fibrinosas. Vamos a observarlo, por ejemplo, en algunas apendicitis en las que se ve fibrina en la serosa, ¿no? Vamos a ver también esta inflamación fibrinosa en las cavidades a nivel, digamos, del mesotelio, de lo que es la cavidad torácica, la cavidad pericárdica, la cavidad abdominal, entre otros, ¿no? Y también a nivel de las meninges. Vamos a ver que aparece, digamos, una red eosinofílica de hebras o, digamos, como unos hilos que van a formar como una red, ¿no? Y esto va a dar el aspecto de un coágulo amorfo. Histológicamente lo vamos a ver como un área eosinófila amorfa, con tejidos o restos celulares necróticos. Esta capa de fibrina, cuando es densa y fuerte, puede llamarse también una pseudomembrana, ¿no? Ya tiene, digamos, mayor espesor. Si la fibrina se organiza, ya vamos a tener un cuadro de fibrinoso con la presencia ya de fibroblastos y fibras colágenas que le van a dar mayor consistencia a este tipo de respuesta. ¿Qué sigue? En la inflamación purulenta vamos a ver que hay así la formación de grandes cantidades de material purulento o pus, ¿no? Acá la característica es la presencia de abundantes neutrófilos, algunos viables, otros ya están muertos, células necróticas o restos celulares, y a todo este componente entre restos celulares y neutrófilos se le llama un material licuefactivo, ¿no? Otro también puede ser producido por bacterias pirógenas, entre otros. ¿Qué sigue? En la inflamación hemorrágica vemos que hay gran cantidad de eritrocitos que salen también por diapéresis a los tejidos cercanos, ¿no?
Ocurren tejidos con enfermedades como por ejemplo la pierna negra, el antrax, la pasteurilosis, la púrpura hemorrágica, y en general afecta a superficies mucosas como es la mucosa conjuntival, la mucosa de la cavidad oral, la mucosa gástrica, entre otros, ¿no? Los pulmones y el estómago pueden también sufrir este tipo de inflamación, y lo vamos a observar en las gastritis hemorrágicas, que se pueden producir ya sea por alguna sustancia tóxica o algún otro irritante, ¿no? Las causas van desde organismos altamente virulentos al envenenamiento agudo con agentes químicos como es el fenol, el arsénico y fósforo, entre otros, ¿no? Y también nos observamos en personas que ingieren, digamos, raticidas o ingieren sustancias que se utilizan en la agricultura, ¿no? Se pueden dar también cuadros de laringotraqueitis aviar, por ejemplo, en algunas granjas cuando se hace, digamos, la fumigación y las aves mueren, ¿no? Y lo que se encuentra a nivel del sustrato respiratorio es abundante material micoide. Vemos que también se puede observar en algunos cuadros de leptospirosis y en el virus de la hepatitis canina, que también se observa en algunos animales, ¿no? ¿Qué sigue? Y la forma como lo vamos a ver en el tejido, vamos a ver el absceso, eso lo podemos visualizar, y hemos visto que en una de las imágenes que se les ha pasado cómo es que se forma esta cavidad por, digamos, necrosis del tejido. Hay la degranulación de las enzimas de los neutrófilos y los tejidos, todo esto digiere y destruye el área, ¿no? Con la formación, digamos, de ese material purulento y con la participación también de fibrina, ¿no? Vamos a ver el esquema en el que vamos a ver con colección de material purulento en cavidades preformadas, ¿no? El cremón va a ser la colección de pus sin límites precisos, ¿no? Y la úlcera vemos que es la solución de continuidad, como lo que hemos visto, ¿no? En la úlcera péptica, tanto a nivel del estómago como del duodeno. Las fístulas van a ser comunicaciones anormales entre los órganos, ¿no? O también entre un órgano y la superficie. Y esto lo vemos en algunos cuadros infecciosos en los que la infección que está ocurriendo, digamos, en las partes internas empieza, digamos, una destrucción y hace como que estuviera formándose un camino hacia la parte externa, y vemos, ¿no? La presencia de soluciones de continuidad a través de las cuales se puede ver la salida de material purulento, ¿no? Entonces, estamos hablando de cómo se ha producido una fístula. ¿Qué sigue? Bien, chicos, hasta acá. Si tuvieran alguna pregunta, sé que están cansados y estresados por el tiempo. Váyanse a almorzar. En la tarde no hay exposiciones,